si quieren escribir en el chat, Marcela va leyendo por ahí porque yo no lo puedo ver al chat ahora, porque le estoy compartiendo la pantalla, pero no sé, cuando hablamos de crecimiento, ¿a qué podemos o a qué hacemos referencia? Escriban lo que a ustedes les parezca, ¿sí? Que creen que es crecimiento y que es desarrollo. Puede ser que crecimiento tiene una referencia más cuantitativa y desarrollo una referencia más cualitativa. Puede ser. ¿Qué más? ¿Escribieron algo en el chat, Marce? No. ¿No? Bueno. No. Por ahí no sé quién es el estudiante que opinó, pero sí, crecimiento tiene que ver Yo con, creo que es que no veo no veo porque estoy con la sí, yo Acá, hacía referencia al crecimiento como las mediciones de peso, talla y desarrollo ya a lo cualitativo como sería el desarrollo de los órganos internos, todo Sí, eso. bueno, acá escribieron en el chat, Tani, a crecimiento ver, habla de talla y peso como pregunta, crecimiento igual a medidas antropométricas, desarrollo de las multifacetas que alcanza el niño, el crecimiento relacionado a lo físico y el desarrollo a lo psicológico. bueno, en realidad hay como de todas las definiciones que ustedes dieron, hay algunas que están en lo cierto y otras que más o menos, ¿sí? Son términos que se usan como que están unidos, dijimos, que van muy de la mano y van a abordar, digamos, los distintos cambios que se van produciendo en las distintas etapas de la vida de las personas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Crecimiento, como dijo el compañero acá, hace referencia a lo cuantitativo, ¿sí? Hay un aumento del tamaño de la célula, o sea, hay una hipertrofia y hay un aumento en el número de células. Hiperplasia, ¿sí? Son dos términos que están ligados, digamos, a crecimiento, hipertrofia e hiperplasia. Uno es el número de células y el otro es el tamaño de la célula que aumenta. Mientras que desarrollo tiene que ver con la adquisición de distintas funciones o de nuevas funciones, ¿sí? Por eso decimos que están totalmente o van de la mano. Fíjense que en esto desde que se produce la concepción, a medida que hay una diferenciación celular, una diferenciación por diferencias de la célula, digamos, se van formando distintos órganos y también esos distintos órganos van teniendo distintas funciones, ¿sí? Totalmente ligados, digamos, al crecimiento y al desarrollo. Este crecimiento y este desarrollo van a depender de factores, ¿no es cierto?, que hacen que favorezcan o que condicionen este crecimiento y este desarrollo. Ustedes fíjense que una mujer embarazada, cuando se empieza a producir, digamos, la diferenciación celular, donde empieza a haber un aumento del tamaño del embrión a un principio, después del feto, y se va transformando hasta que llega al recién nacido, ¿sí? Llegó con un determinado peso, con una determinada talla, pero tiene determinadas funciones que hacen que eso esté relacionado directamente con el desarrollo de ese bebé o de ese recién nacido. En esto que tiene, digamos, como que tenemos que hacerle una mirada holística a la parte del crecimiento y desarrollo. ¿Qué significa? Significa que tenemos que basarnos en las distintas instituciones por donde este recién nacido o este bebé que se fecundó, por donde transita, ¿sí? La primera institución, ¿cuál les parece a ustedes que es?
La familia. La familia, ¿sí? La familia es la primera institución, ¿no es cierto?, que a nosotros nos permite el crecimiento y el desarrollo. Primero porque en la familia, cuando son pequeños, o a nuestros hijos pequeños, ¿qué hacemos? Les brindamos amor, los acogemos, los mimamos, los protegemos, les brindamos seguridad, les brindamos una identidad a ese recién nacido. Y a pesar de que hay una serie de distintos tipos de familia, digamos, eh, a pesar de esos distintos tipos de familia, cada familia, digamos, tiene como contextos y realidades que hacen que sean únicas, digamos, para el crecimiento y el desarrollo de cada uno de esos niños, ¿sí? Por ejemplo, acá yo más o menos les quise representar los tipos de familia. Por ejemplo, esta sería la familia tipo, a la que estamos acostumbrados nosotros, ¿cierto? A la madre, al padre, a los hijos, ¿sí? Después tenemos, hoy en día, en la actualidad, tenemos las familias que están constituidas por las madres, solamente por la madre y los niños, eh, que eso no significa que la madre, porque está sola, no le brinde el amor y lo que necesitan esas personitas para tener un crecimiento y un desarrollo adecuado. No totalmente errado eso, ¿sí? Porque yo puedo estar sola con mi hija y haberle brindado todo lo mejor para que crezca y se desarrolle plenamente. También tenemos la familia, acá me faltó pegarle los nenitos, que están constituidos por los padres, con sus hijos. Eh, Tenemos las otras familias, que son las familias ensambladas, en este caso. Las madres vienen con sus hijos y el padre con sus hijos, de matrimonios anteriores o de parejas anteriores, se unen y conforman, ¿no es cierto?, la nueva familia, que es la familia ensamblada, mis hijos con tus hijos, ¿sí? También tenemos las familias que están, los niños crecen eh, bajo, digamos, la tutela o bajo la crianza de los abuelos, ¿sí? También son familias que les brindan todo lo que el chico necesita. En este devenir de ver los distintos tipos de familia, también tenemos otras instituciones. ¿Qué les parece a ustedes que pueden ser las otras instituciones, aparte de la familia, que van a brindar al niño o a ese recién nacido, más que nada al niño, ¿sí? Eh, para que pueda crecer y desarrollarse plenamente? La familia dijimos que era lo primero. Después, ¿qué les parece? ¿La ¿La escuela? escuela? La escuela. La escuela, sí. Antes de ingresar a la escuela, los chicos van a los jardines, ¿sí? Al prejardín, a los jardines maternales, donde también son atendidos, donde se les da la alimentación, se les brinda cariño. Todos los que tenemos hijos y que trabajamos, nuestros hijos alguna vez fueron a la guardería. Por ejemplo, mi hija fue hasta los 4 años a la guardería de bebé, porque no tenía quien la cuide en casa. Entonces, son instituciones en las que uno confía que van a brindarle lo mejor para que este chico lleve a cabo, digamos, se crezca y se desarrolle de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Eh, Después también tenemos la escuela. Fíjense que cuando los chicos ya empiezan a ir a primer grado, empiezan como a desarrollar otras funciones, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles serían las funciones como que empiezan a desarrollar a medida que van avanzando en la escuela primaria? El lenguaje puede ser uno. El juego. El lenguaje, el juego, ¿qué más? La propiedad privada también. Lo privado. Sí, lo privado. Socialización ponen en el chat. Ajá, la socialización, sí. Fíjense que cuando los chicos todavía no van a la escuela, los niños, eh, con los que socializan, bueno, los que no van a la guardería, socializan con la familia, con la mamá, con el papá, que son, digamos, sus grandes ídolos y sus héroes. Pero a medida que van
a la escuela es como que empiezan a ver otras personas, empiezan a conocer y empiezan a socializar, ¿sí? Con los compañeros de la misma edad, toman también como referente a la maestra, ¿sí? O a la seño, pasa a ser la seño más importante que nosotras, las madres. Después, ¿qué otra institución les parece? Los clubes, si forman parte de alguna religión. Claro, sí, exactamente. Los clubes, si forman parte de lo que dijo la compañera de alguna religión, todo esto ayuda a la parte del crecimiento y el desarrollo del niño, ¿sí? Por eso que decimos que tiene que ser un enfoque holístico, ¿sí? Mirado desde la parte física, desde la parte psicológica y también el contexto del medio ambiente que lo rodea, es súper importante. Acá, por ejemplo, les puse en el Power el concepto de lo que es crecimiento. Dice que es el conjunto de cambios somáticos y funcionales que se producen en las distintas etapas por donde transcurrimos, ¿no es cierto?, desde la concepción hasta la adultez. Entonces, fíjense si pueden relacionar acá este bebé. ¿Qué les parece? ¿Sí? Cuando están en el vientre de la madre o en el útero materno, ¿qué le pasa? Está dentro de un medio acuoso, ¿no es cierto?, dentro del líquido amniótico. Cuando nace, tiene que aprender determinadas funciones que le permitan a él sobrevivir a este medio que es extrauterino, ¿sí? Y así va adquiriendo distintas funciones que le van permitiendo a él cómo tener mayor autonomía. Por ejemplo, a un principio el bebé o el recién nacido mueve los 4 miembros, gira la cabeza de un lado al otro, y a medida que van pasando los días los meses, aprende, ¿no es cierto?, a sostener la cabeza, aprende a rolar, ¿sí? Después aprende a sentarse. Una vez que se sienta, después quiere gatear, aprende a pararse, ¿sí? A un principio se va a parar el chico agarrándose de determinados muebles o de la silla o de las mesas. Una vez que aprendió a pararse, prueba él dar pasito hasta que se anima, ¿no es cierto?, a caminar y después se anima a correr. Son las determinadas funciones que va logrando este niño. Y así a lo largo de todo lo que es la etapa de la adolescencia, se van dando estos grandes cambios que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo y la maduración. ¿Sí? Acá, en este dibujo, vemos que el inicio del desarrollo es de dirección cefalocaudal, o sea, de la cabeza hacia los pies, ¿sí? Recuerden que cuando se produce la concepción, después empieza esto, la división celular y todo, las principales funciones, ¿no es cierto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son? ¿Qué les parece? ¿Sí? En el dibujo anterior, si volvemos, por ejemplo, acá el desarrollo de este bebé, vemos cómo en principio no se sentaba, después aprendió a sentarse, ¿sí? Aprendió a ponerse,
a gatear, luego se paró con ayuda, luego aprendió a dar los primeros pasos y después a correr, ¿sí? Ese sería el desarrollo cefalocaudal. Y acá tenemos que también hay un desarrollo próximo distal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Próximo a al tronco o a la parte central, que sería la parte del, tomemos Profe, como referencia el corazón, ¿sí? disculpe, hay gente que quiere entrar a la reunión. ¿Cómo hago? ¿Tengo que dejar de compartir? Sí, y después lo tiene que volver a compartir. Ah, bueno. ¿Eran ellas dos que querían entrar? Sí, profe. Bueno. Tenía que ir. No, a compartir nuevamente, ¿no? Bueno, ¿ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, en esto que dijimos que era cefalocaudal, ¿no es cierto? Lo que es la dirección del desarrollo y también próximo distal, que significa, tomamos como referencia la parte central de nuestro cuerpo, ¿sí? En este caso sería la parte relacionada con el tronco, donde está el corazón, ¿sí? Que significa que algunas funciones van a empezar más próxima hacia el centro del cuerpo. Por ejemplo, en le estoy presentando así con presentación chiquita. Ya va. Vale, paren. Acá. En este bebé, ¿sí? El crecimiento próximo distal, ¿sí? Este bebé va a empezar a mover primero los hombros y después va a empezar a tener recién, digamos, la motricidad de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las manos y de los dedos, ¿sí? Eh, Primeramente va a aprender, digamos, a tener los movimientos que son los más próximos hacia el centro del cuerpo, para después recién hacia la parte distal. Eso significa el desarrollo que va desde lo proximal a lo distal, ¿sí? Por ejemplo, a este bebé, si yo le doy, o a este bebé, si yo le doy algo para que recorte, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no está todavía desarrollada su motricidad fina, ¿sí? Difícilmente lo puede hacer. Por eso es lo que cuando van al jardín, a primer grado, fíjense que cuesta mucho que agarren el lápiz, ¿por qué? Porque no tienen todavía como bien desarrollada y bien madura esa parte, ¿sí? Entonces, siempre va desarrollándose desde la parte proximal hacia lo distal. Bueno, acá yo les puse que era crecimiento, que es desarrollo, que son definiciones. Crecimiento dice lo que ustedes dijeron, que había un incremento en el tamaño hasta alcanzar la forma y la fisiología propia de su estado de madurez. Y el desarrollo, la diferenciación sucesiva de órganos y sistemas, ocurre en la estructura, en el pensamiento, en las conductas, consecuencia de factores biológicos y ambientales. Acá hay otra definición de desarrollo, ¿sí? Proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas orgánicos a través de fenómenos de maduración de órganos, diferenciación celular, integración de funciones, logro de niveles de mayor complejidad en lo físico, en lo cognitivo, afectivo, en esto que ustedes dijeron, la socialización con cambios progresivos del funcionamiento adaptativo. Acá también, cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, tenemos que ver aquellos factores que son los que regulan el crecimiento. ¿Se acuerdan que cuando vimos mujer, no sé si todos estuvieron en la primera clase, que había factores que condicionaban también
la salud de la mujer, ¿se acuerdan? Bueno, así hay acá también factores que favorecen o condicionan el crecimiento del niño. Estos factores pueden ser biológicos, ¿qué significa esto? Que son propios del individuo. Por ejemplo, si yo mido 1,50 m y no sé, y mi pareja también, yo no puedo pretender tener hijos altos, ¿sí? Lo más probable es que me salgan petizos como yo, ¿sí? O las personas, por ejemplo, que son altas, seguramente sus hijos van a ser altos, ¿sí? Porque ya hay un factor biológico que lo condiciona, un factor genético, ¿sí? Que está condicionando ese crecimiento de esa persona. Factores psicosociales tienen que ver con esto, con las costumbres, con la recreación, con la escolaridad. Ustedes fíjense que es súper importante que al estar insertos los niños dentro de una familia, ver qué tipo de costumbre tiene esa familia, costumbre sobre todo con respecto al tipo de alimento, al tipo de nutrición que llevan a cabo. ¿Sí? También en esto de la recreación, yo no puedo tener al niño todo el tiempo encerrado. Fíjense con esto de la pandemia, cómo nos atravesó. Bueno, yo no tengo no tengo hijos pequeños, pero los que tienen hijos pequeños me imagino, y los que viven en departamento, cómo esto de la recreación seguramente debe haber afectado a estos niños o a estos pequeños. La escolaridad también, en esto que ustedes decían, que cuando los chicos empiezan a la escolarización, empiezan, ¿no es cierto?, a socializar, a relacionarse con otros niños de la misma edad, no solamente a relacionarse con las personas de la familia, sino que empiezan a tener como otros, con otra socialización, ¿sí? El factor económico es un factor que también influye en el crecimiento de los niños. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de trabajo con el que tiene esa familia y los ingresos que tienen esa familia, ¿sí? Cuanto más ingresos fijos tengan, digamos, mejor va a ser el tipo de alimentación al que pueden acceder o al que pueden tener acceso esa familia. Distinta va a ser a aquel tipo de familia que tiene un trabajo, por ejemplo, no sé, que solamente es changarín, que hace una changa de vez en cuando y que no tiene un trabajo fijo o no tiene un ingreso fijo las personas, ¿sí? Ahí se hace como más dificultoso el tema de la adquisición o del acceso a los alimentos. Y los factores ambientales tienen que ver también con esto de ver si las familias tienen, no sé, los servicios básicos, por ejemplo, excreta, agua potable, alumbrado, luz eléctrica, si tienen calefacción. Fíjense que acá en la zona de Neuquén es súper importante tener una calefacción porque, o gas natural, digamos, porque es muy difícil soportar el invierno sin tener una calefacción. Y si las personas o las familias no tienen acceso a la calefacción, lo más probable que estos niños, si se calefaccionan, no sé, con leña, o con cualquier otro tipo de calefacción, lo que hacen es poner en riesgo a la salud del niño, porque si son lactantes muy pequeños y se calefaccionan con leña, a veces al tener como malos tirajes, el humo, hacen que estos niños terminen enfermando. Acuérdense que, bueno, todavía no les pido que se acuerden porque no vieron, pero los niños, sobre todo los lactantes, son respiradores nasales, ¿sí? Y ante el mínimo, la mínima cantidad de secreciones que se le acumuló en las narinas, empiezan con la dificultad respiratoria. Entonces, si ellos se calefaccionan con leña, es como muy difícil, digamos, que no
no contraigan una enfermedad respiratoria. También es importante esto de que no haya hacinamiento. ¿Por qué? Porque al haber hacinamiento pasa que al estar un adulto enfermo, puede contagiar a ese niño, ¿no es cierto?, de catarro, de resfrío, y hace que este niño necesite de una internación. Sí, eso era con respecto a los factores ambientales. También, con respecto a los factores ambientales, también es importante esto, ver en qué lugar están ubicados los hogares, digamos, si hay riesgo de contaminantes ambientales, no sé si están cerca de una fábrica, cerca de un desagüe, cerca de un lugar que tenga o que tienda a contaminar, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos el crecimiento y el desarrollo, debemos tener en cuenta estos factores. Ustedes cuando podamos ir a la práctica van a ver que van a hacer la entrevista a la familia, a la madre o al padre de ese niño que está internado, porque los niños se internan con el progenitor, o sea, la madre, el padre o algún adulto que sea el que esté a cargo. Cuando usted hagan las entrevistas es importante que dentro de las entrevistas incluyan todos estos factores, ¿sí? Una vez que ustedes incluyan estos factores van a ver que lo pueden relacionar como más fácil a veces con el tipo de enfermedad que está cursando el niño. Son datos que a ustedes le van a servir para poder relacionar la enfermedad que está cursando ese niño. Factores que van a afectar al crecimiento, bueno, dijimos que era el nivel socioeconómico, la pobreza, las malas condiciones de saneamiento básico, en esto que decíamos que las familias no cuentan con los servicios básicos, hogares desorganizados, ¿qué significa esto? Que son los hogares donde hay violencia, ¿sí? Puede ser violencia de todo tipo, violencia hacia los niños, violencia hacia la mujer, son niños que crecen dentro de estos hogares y que de alguna forma afectan el crecimiento de estos pequeños, ¿sí? Tradiciones culturales negativas, la baja escolaridad, también puede ser la edad y los ámbitos maternos que vayan a influir también en el crecimiento y desarrollo del niño. Ustedes fíjense cómo los contenidos que vimos en mujer ahora nuevamente se relacionan con esto de niños, ¿sí? ¿Se acuerdan que los factores de riesgo que teníamos eran la edad, que si eran menores de 15 años, ¿se acuerdan qué pasaba? Bueno, no veo si están escribiendo en el chat, ¿sí? O las mujeres que se embarazan con edad mayor a 35 años, también era un factor de riesgo. Intervalos intergenésicos menores de un año, ¿sí? También va a afectar el crecimiento y desarrollo de ese niño. Los hábitos, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el consumo de alcohol, de tabaco, el consumo de droga, ¿sí? Todo eso va a afectar en el crecimiento y desarrollo de ese bebé. Poca ganancia de peso durante el embarazo, embarazos múltiples, no es lo mismo estar embarazada de un bebé que tener tres estar embarazada de trillizos, ¿sí? Seguramente la mayoría de los embarazos múltiples nacen antes de tiempo y por lo general nacen con un peso menor a lo esperado o a lo normal. También determinadas enfermedades de la madre van a hacer que afecten el crecimiento y desarrollo del niño. Estas son la hipertensión arterial, la diabetes, la anemia, las hemorragias, la preeclampsia, las infecciones que la madre pueda cursar durante el embarazo, ¿sí? ¿Se acuerdan que podían ser infecciones de distintos tipos, ¿sí?
Desde una infección urinaria puede afectar el crecimiento del niño. ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias, ¿se acuerdan que producían? Podían ser la causante en algunas oportunidades de la ruptura prematura de membrana. Entonces, si hay una ruptura prematura de membrana, lo más probable es que tengamos el nacimiento de un prematuro, ¿sí? Y al ser prematuro es como que tiende a afectar el crecimiento, ¿sí? Porque está naciendo antes de tiempo y no es lo mismo, digamos, las condiciones para crecer y desarrollarse dentro del útero que fuera del útero. Los factores nutricionales, insuficientes conocimientos sobre el valor nutricional de los alimentos, inadecuada disponibilidad de los alimentos básicos, incapacidad del organismo para aprovechar los nutrientes. O sea, hay determinadas enfermedades que hacen que los niños, por más que nosotros les demos los alimentos y los nutrientes adecuados, tienen determinadas enfermedades que condicionan a este niño a que no pueda procesar esos nutrientes. Esas enfermedades son, por ejemplo, el intestino corto, intolerancia a determinados alimentos, ¿sí? Los niños están siempre con diarrea y hasta que no se hace, digamos, el diagnóstico de ese tipo de enfermedad, es como que los chicos tienden a estancarse en ese peso. Después acá, factores emocionales, dice carencia afectiva, maltrato físico, psicológico, que puede recibir el niño. Van a ver también que a veces trabajar en la pediatría, como decía Marcela, es muy lindo, pero a veces también es triste cuando llegan estos niños que son maltratados por sus propios progenitores, ¿sí? Y que en vez de brindarle amor le producen un daño en la salud de ese niño, y que a veces son daños que cargan al chico para toda la vida, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros podamos detectar a tiempo y ser el nexo, digamos, para que al chico no le ocurra el daño, o si le ocurrió, poder disminuir o aminorar eso. Desde el enfoque de riesgo es la posibilidad que tienen los niños de enfermar o morir. No van a ser en todos los individuos de la misma manera. Fíjense acá en la fotito, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué diferencia pueden ver entre ambos niños? ¿Qué les parece? La limpieza entre uno y el otro. Sí. La higiene, ¿sí? Que uno está comiendo, el otro no. Ajá, ¿qué más? El contexto del ambiente también. El contexto del ambiente, se ve que este niño está en un basural, fíjense, y este niño no. ¿Cuál les parece a usted que tiene mayor posibilidad o probabilidad de enfermar? Y el niño que está en un ambiente inseguro. ¿Eh? El niño que está en un ambiente inseguro. Claro, sí. Este niño, si está en ese ambiente que es inseguro, primero, bueno, que si está en un basural puede enfermar con cualquier tipo de germen, ¿sí? Segundo, está expuesto a sufrir accidentes. Fíjense que en los basurales que hacen, vienen las máquinas, a las retroexcavadoras, no sé cómo le llaman, y es tan pequeño que seguramente a veces no los ven, ¿sí? Así he recibido un montón de casos de niños arrollados por las máquinas estas, que son las que prensan la basura en los basurales. Y son niños que, bueno, que sufren un accidente y al estar internado es como que afecta también su crecimiento y su desarrollo, ¿sí? Porque lo está sacando de ese contexto y lo está llevando a un contexto que es totalmente opuesto al que él está acostumbrado. Ya el hecho de estar internado en el niño genera, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, genera como determinadas conductas o actitudes a veces en los niños que bueno, ahí es donde tiene que
salir a flote, digamos, la paciencia y la forma en que el enfermero y el equipo tenga para comunicarse con ese niño. Bien, acá también, antes de pasar, quería acá, dice insuficiente conocimiento sobre el valor nutricional de los alimentos. Esto está ligado, ¿no es cierto?, no con el niño, sino con la familia, porque, por ejemplo, tenemos distintos tipos de familia. Por ejemplo, yo siempre ponía el ejemplo de las familias Wichí o las familias Toba que viven allá en el norte, ¿sí? Son familias que quizás no tienen un trabajo fijo, pero bueno, vieron esto del salario universal, la ayuda económica que les da el gobierno. Estas familias, hablo específicamente del Wichí, lo que hacen cuando cobran esa ayuda económica, no es como quizás nosotros que vaya a programar, bueno, vamos a comprar esto de alimento, no. Ellos ese día compran Coca-Cola, sándwiches, y se gastaron la plata en 2 días, y no importa si los otros días no comen nada. Entonces son niños que están totalmente vulnerables, son familias muy vulnerables, y sobre todo los niños, ¿sí? Tal es así que la provincia de Mendoza, ustedes no sé si saben que el doctor Abel Albino es un médico pediatra que trabaja muchísimo en lo que tiene que ver con la desnutrición infantil. Bueno, al ver esta realidad, él lo que hizo fue poner una ONG en un pueblo que se llama Morillo, donde hay muchísimas comunidades Wichí y Toba, y así todo, a pesar que están con esta ONG que es del médico pediatra, eh, igualmente cuesta que, digamos, que adquieran estas conductas con respecto a la alimentación, ¿sí? Para lograr, no sé, mejorar el peso y la talla de estos niños, lo que hacen estas ONG es, a la mañana los van a buscar, los llevan a los niños, les dan la leche y los vuelven a dejar en los hogares, en cada uno de su hogar. Después a la tarde o al mediodía, de nuevo, ¿sí? Van, los buscan, les dan el almuerzo y así, ¿sí? Para que vean que a veces como cultural esto también, ¿sí? Para que lo puedan relacionar. Después tenemos los periodos de crecimiento. Los periodos de crecimiento tenemos el crecimiento intrauterino, que bueno, que es el que vimos cuando vimos todo lo que era, se me fue la palabra, cuando vimos embarazo, cuando vimos, ay, se me fue la palabra, ¿sí? Cuando se produce la fecundación, perdón, ¿sí? El crecimiento intrauterino es cuando se produce la fecundación, tenemos el periodo embrionario y el periodo fetal, ¿sí? El periodo embrionario, desde la fecundación, ¿sí? Cuando se fecunda, se fusiona, digamos, el óvulo y el espermatozoide, hasta la semana número 12 de vida intrauterina. Recuerden que en esta etapa es una etapa donde es muy sensible a sufrir alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo, porque es una etapa donde pueden afectar las radiaciones, si la mujer consume drogas, si consume alcohol, si es fumadora, en las infecciones maternas, todo esto va a afectar de alguna forma al crecimiento y al desarrollo de la madre. Por eso es súper importante que en el primer trimestre, por más que nos duela la muela, no sé, no nos expongamos, o las mujeres no se expongan a hacerse placas, ¿sí? A las radiaciones. Periodo fetal, tenemos que se extiende de la semana número 13 a la 40, es una etapa de rápido crecimiento por hiperplasia, hipertrofia, y bueno, este crecimiento, ¿no es cierto?, llega, es un periodo donde el crecimiento se da hasta 11 centímetros por mes. Después tenemos, una vez que ya el bebé nació, o sea, el crecimiento postnatal, que es lo que vamos a ver nosotros ahora en esta materia, en los contenidos, tenemos la primera infancia y la segunda infancia.
La primera infancia tenemos que comprende el recién nacido, neonato temprano, que es desde el nacimiento hasta los 7 días. Después tenemos la Profe, etapa... Sí. disculpe, en el chat puso una compañera que la compañera Alejandra Espinosa cierre la cámara. ¿Cómo? ¿No se ve? A ver. No, usted se ve. Solamente que una compañera tiene que cerrar su cámara. A ver. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, su power se veía bien. Ah, está bien. En el crecimiento postnatal, bueno, que son los contenidos que vamos a ver ahora en la materia, tenemos la primera infancia y la segunda infancia, bueno, y más adelante las otras etapas. En la primera infancia tenemos el neonato temprano, que va desde el nacimiento hasta los 7 días. Dani, Sí. yo no veo el power, no sé si todos lo ven. No, ¿No? A ver, voy de nuevo. Se dejó de compartir. profe, Ah, porque me dijo que cerrara. A ver, para. Vamos de nuevo. No, era porque una chica estaba en su trabajo y estábamos viendo lo que estaba haciendo, entonces. Ah, yo cerré ahí, por eso pensé que a mí me... Claro, le pidieron que cierre la cámara porque no sé en qué trabaja Ale, pero bueno. Bueno, ahí lo comparto de nuevo, vamos de nuevo, dale. Dale. Ahí está. Bueno, en el postnatal, sí, la primera infancia, neonato temprano, desde el nacimiento hasta los 7 días. Después tenemos la etapa neonatal, desde los 7 días hasta los 30 días. Lactante menor, de 1 mes hasta los 12 meses. Lactante mayor, de 12 meses a 2 años. Acá este lactante también al mayor lo llamamos caminador. En la segunda infancia tenemos la etapa preescolar, que va de los 3 años a los 6 años, la etapa escolar, de los 6 años a los 12 años, la etapa de pubertad y adolescencia, de los 10 hasta los 20 años. ¿Sí? Es importante que aprendamos, ¿no es cierto?, a diferenciar cómo se llama cada una de las etapas de acuerdo a la edad de los pacientes o de los niños. Por lo general, siempre cuando hacíamos gabinete o algún trabajo práctico, yo les preguntaba siempre cómo se llamaba cada una de las etapas de acuerdo a la vida a la edad del paciente. Después tenemos la etapa de empuje puberal. El crecimiento en las niñas se alcanza a los 12 años y finaliza a los 18. En los niños, un poquito más tarde, a los 14 años y finaliza a los 20 años. Y según el grado de desarrollo psicosocial se divide esta etapa en 3 partes. La adolescencia temprana, que es de los 12 a los 14 años, la adolescencia media de los 15 a los 17, y la adolescencia tardía que va de los 18 a los 21 años, ¿sí? Que seguramente es el grupo etario al que pertenecen ustedes, ¿sí? Porque la mayoría debe tener entre 20, 19, 21 años, me imagino. Tengo 30, así que debo estar cocinadísimo. Yo Entonces vos ya tardía. alcanzaste. Yo ya estoy en la etapa de la vejez, me parece. Así que queda Ya para cagué. nosotras. profe, se había dicho que hasta los 24 años podía ser que se había extendido la adolescencia. Había escuchado eso. No escuché eso y no, yo armé el Power del cuadernillo que fue actualizado en el año 2018. ¿De dónde sacaste vos ese dato? Así lo busco. No, en internet lo leí, ¿En que internet? ¿En era qué algo página? nuevo. No me acuerdo, pero... ¿Sí? Siempre cuando veamos cosas de internet, también tenemos que verificar que la página sea, digamos, como creíble, ¿sí? Sí, profe, también en la profe de psicosocial del año pasado nos Ajá. había dicho eso.
y qué material. Yo para buscarlo y para, no sé, para poder consensuar y poder corregir, de última si hay que corregir, ¿eh? No De la tengo ningún... Organización Mundial de la Salud, profe. La ¿De la OMS? profesora Mónica, sí. ¿No sabe el título? No, profe, pero Después lo busco entonces. Adolescencia, bueno, entonces hasta los 24 años. claro, porque como a veces había sumado el estudio, los adolescentes estudiaban carreras, no se conseguía trabajo, la Organización Mundial de la Salud sacó que la adolescencia se extendía hasta los 24 años, por Bien, esas causas. bueno. Después tenemos la fase de detención final del crecimiento, que, bueno, si la adolescencia se extendió hasta los 24, bueno, tendría que buscarlo el material, pero es como que hay una detención de, o sea, ya no crecemos más cuando más o menos en la segunda década de vida, ¿sí? Esto significaría después de los 20 años. El sujeto se encuentra en condiciones biopsicosociales que, sumadas a la experiencia de aprendizaje, posibilitarán su expresión en el medio social. ¿Sí? Acá se encuentra en esta, bajo esta conceptualización el compañero que dijo, ¿sí? Que tenía 30 años, ¿sí? Entonces, digamos, ya creció, se desarrolló y maduró. En mi Para, defensa parezco de 15. bueno, no sé. La Eh, foto lo dice todo, mire mi foto. bueno, el ritmo normal de crecimiento. ¿Alguna duda de lo anterior a algo que quieran aportar? ¿Algo que quieras agregar, Marce? Marce, No, sí, no, sí estoy acá. se me durmió la Marce. No, pero estoy de cuidadora acá en la cama con mi sobrino. Está bien, que no se caiga de la cama. Sí, estoy con niños. Che, es real lo de la adolescencia, sí. Eso yo también sabía que se había extendido. Ajá, buenísimo. Sí, Entonces hay que corregirlo en el módulo y hay que corregir, yo voy a buscar el material, así lo corregimos y ya lo dejamos listo, ¿sí? sí, sí. Yo voy a anotar acá. Buscar para corregir en el módulo. Bueno, el ritmo normal de crecimiento. Dice que a los 22 meses de vida, estos 22 meses de vida comprenden los 12 primeros meses y está comprendida las 40 semanas de edad gestacional, ¿sí? Eso suma, digamos, los 22 meses de vida. Hay una mayor velocidad de crecimiento del niño, alcanza 75 centímetros de estatura al cabo del primer año de vida. A los 4 meses de edad gestacional, el feto desarrolla la máxima velocidad, creciendo a razón de 11 centímetros por mes. A partir de ese momento se produce una desaceleración que se prolonga hasta el momento del nacimiento, en que se presenta otra aceleración. ¿Sí? Acá habla cuando el bebé se encuentra dentro del útero materno. Después tenemos la edad preescolar y escolar, que el crecimiento se sigue dando, es lento, pero es de forma continua, ¿sí? Y en las niñas hay un aumento del crecimiento entre los 10 hasta los 18 años, y en los varones un aumento del crecimiento entre los 12 hasta los 20 años, ¿sí? Después tenemos qué importancia tiene la alimentación para el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Esto es súper importante, la alimentación, para que las personas puedan crecer y desarrollarse. Bueno, yo ya no voy a crecer, pero sí para que las personas, ¿no es cierto?, puedan crecer, sobre todo los niños, y llegar a un desarrollo adecuado.
Los alimentos, ¿no es cierto?, se deben seleccionar de acuerdo a cada etapa del ciclo vital en que se encuentra esa persona o ese bebé, y en base a las necesidades nutricionales del niño y adolescente. También su capacidad de ingestión y absorción, la capacidad de eliminación, su desarrollo psicomotor. Hay que respetar la cultura alimentaria de esa familia. Y en estas etapas de la alimentación infantil tenemos la etapa inicial, que va de los 0 a los 6 meses de vida. Acá este lactante recibe lactancia materna exclusiva, ¿cierto? Si es que la mamá, digamos, está en condiciones de amamantar a este bebé. ¿Qué digo en condiciones de amamantar? Porque cuando cursamos mujer, recuerdan que había algunas contraindicaciones que la madre no podía amamantar al bebé. ¿Se acuerdan cuál eran? Sí, profe. VIH, Ajá, madre adicta, muy bien. Madre con COVID. Sí. Madre con COVID positivo. ¿Qué más? Eran los 3 tipos que vimos, ¿no es cierto? Mastitis también puede ser. En las mastitis no está contraindicada la lactancia materna. Lo que tenemos que hacer es favorecer, digamos, para que esa mastitis pueda, pueda curarse y pueda, ¿no es cierto?, nuevamente la mujer darle el pecho a ese bebé. Cuando vimos que había mastitis, había determinados cuidados que había que hacer con la mama de esa mujer y con esa mujer para, ¿no es cierto?, favorecer la curación de esa mastitis, ¿sí? O la resolución de esa mastitis. La hepatitis B también. Bien. Madre alcohólica ponen acá en el chat. ¿Qué les parece a Madre ustedes? alcohólica como que no entra mucho, ¿Qué les parece? para mí. no debería. No sé, yo no recuerdo en todos los años que trabajé en la pediatría, Marce, tener una madre a la que le hayamos dicho no le dé no amamante a su bebé porque, bueno, pues sabíamos que era alcohólica, no sé, es como que las madres a las que son poliadictas, por ejemplo, enseguida sí se las diagnostica, pero por ahí a las alcohólicas es como más difícil hacer el diagnóstico, porque hay que Sí, ver que si es sí, porque alcohólica, no es tan fácil de bebedora detectar social, a la madre bebedora, alcohólica. ¿sí? Esto es más fácil de detectar en una mujer que está cursando un embarazo y el feto puede nacer con abstinencia neonatal, pero porque se le hacen controles periódicos durante el embarazo, pero es más difícil posterior al nacimiento. Sí, porque también hay distintos tipos de bebedor, el bebedor social, el bebedor, Claro. ¿sí? Hay que ver también esa definición o esa clasificación para poder decir, bueno, esta señora es alcohólica y no le tiene que dar el pecho al bebé. A veces es muy difícil llegar a eso, ¿sí? Aparte, no hay como no sé si es un mito o una realidad, pero no es que la cerveza ayuda a la producción de la leche, en el caso en las madres lactantes. No, lo que se Entonces es un mito. aconseja, lo que se aconsejaba, o no sé, era el consumo de la cerveza, pero sin alcohol, ¿sí? Hay una cerveza que se llama A base Malta, de malta, sí, ¿sí? sí. Que no tiene alcohol. Y después lo que vos le decís a la mujer es que consuma muchos líquidos, ¿sí? Que tome mucha agua, que tome mucho mate, o que tome, sobre todo líquido, que eso ayuda, que descanse, ayuda a la producción de la leche. No, sí, sí, por eso preguntaba si era un mito o una realidad esto del consumo de la cerveza en las madres lactantes. Nada más que era por eso. Está bien. Eh, Profe, perdón, pero el año pasado en nutrición
la profesora dijo de que lo de la malta era un mito. Cuando Puede vimos ser, por eso te digo, lo que se aconseja es que vos le digas a la mujer que consuma muchos líquidos, mucha agua, no sé, mate cocido, té, algo que ayude a la producción de la leche, de la bajada de la leche, exacto, eso fue lo que dijo, ¿sí? el aumento de líquidos. Sí, que tenga un buen descanso. Ustedes fíjense que cuando vayan a las prácticas en pediatría van a ver que a veces las mamás llevan varios días los nenes de internado y la madre ves que no da más de cansada y a veces decimos, madre, vaya a sacarse leche al lactario. ¿Qué leche se va a sacar la pobre si no se lleva como 3 días sin dormir? Apenas si puede ir al baño porque a veces los niños se ponen tan demandantes que la tienen a la madre ahí rehén en la cuna, ¿o no, Marce? Acá, profe, por ejemplo, pregunta a las compañeras si, por ejemplo, dicen, refieren de que todo consumo en exceso, en consecuencia de las bebidas, a excepción del agua, Sí. afecta al bebé afectan al bebé. Por ejemplo, las gaseosas no les produce gas a los bebés, como una pregunta le están haciendo. Acá otra compañera dice que las gaseosas son generadoras. En la toma de la madre afecta al bebé a producción de cólicos. No sé si está bien escrito o escrito a las apuradas. Ujú. Pero como que si le Sí, producen en cólicos las realidad gaseosas y esas cosas. sí, lo que se aconsejan son los líquidos sin gas, ¿no? No sé, si yo le digo a la mujer que tome líquido, me imagino que tendría que aclararle, entonces, bueno, tome agua, no tome 2 litros de Coca-Cola, pero sí tome 2 litros de agua, ¿sí? Todo lo que tiene, eh, aparte si son mujeres que recién tuvieron a su bebé también, y si son posquirúrgica de cesárea, con más razón, no le vamos a decir que tome bebidas con gaseosas, digamos, que tienen gas, porque ayudan incluso a ella en la distensión abdominal y esto es contraproducente para las heridas quirúrgicas, ¿sí? Claro, pero resulta que las infusiones no son un riesgo. Claro, las infusiones son el té, el mate, Claro, claro. En ese caso no se genera un riesgo para el bebé. no, no, Ah, está bien. porque Imagínate. si no, ¿qué consumiríamos si no consumimos, no sé, no podemos tomar un té o no podemos tomar un mate porque estamos amamantando? Agua nada más, no, ¿sí? Eh, Nunca dije que era fácil ser madre. bueno, periodo de transición, de 6 a los 12 meses de vida, tenemos que acá comienza con la alimentación complementaria de manera paulatina hasta compartir la alimentación familiar, ¿sí? Profe, disculpe, hay un compañero que está avisando en el grupo que quiere entrar. Ah, bueno, ahí dejo de compartir entonces. Tiene que haber un botón que permita que nosotros No podamos sé, ingresarles a pero no ellos sé cómo es, para no no, no molestar. lo puedo, no sé, díganme dónde tengo que tocar y No, yo también estaba buscando para ver cómo podíamos hacer, está bien. pero no, no sale nada. Bueno, ahí voy de nuevo a compartir. Ah, este era. Eh, Esto ya lo vimos, acá está. Periodo de transición, bueno, de los 6 a los 12 meses de vida, comienza con alimentación complementaria de manera paulatina hasta compartir la alimentación familiar. Tenemos el periodo de incorporación a las pautas alimentarias de la familia. ¿Qué significa esto? Cuando ya se le incorporó todos los alimentos eh,
que puede consumir el niño, se lo suma, ¿no es cierto?, a las pautas alimentarias de la familia. Van a ver que hay una guía que está ahí en el material que debe hablar pura y exclusivamente de cada una de las etapas de los meses de vida de los lactantes con respecto a qué pueden consumir, qué tipo de alimento se le va sumando de acuerdo a las etapas o a los meses que van cursando. Necesidades nutricionales del niño en la etapa preescolar, ¿sí? En esta etapa, la función digestiva y metabólica en este grupo etario está bien establecida, por lo que la tolerancia pues, suele ser buena, ¿sí? Deben consumir entre 80 a 85 kilocalorías por kilos por día. Acá es importante que en esta etapa preescolar se le administra, digamos, proteínas al niño. Bueno, ahí dice cuántos gramos de proteína, para qué sirven las proteínas, ¿sí? ¿Qué alimento le van a aportar al niño estas proteínas, que son la leche, el queso, huevos, carne. También la necesidad de lípido, que no debe superar los 300 miligramos por día en esta etapa preescolar, ¿sí? Recuerden que en esta etapa preescolar como que los niños son, la mayoría son así como regordetes, ¿vieron? Las necesidades nutricionales del niño en la etapa escolar. Hay que tener en cuenta en la etapa escolar las pautas de autocuidado, es súper importante enseñar al niño el lavado de manos, que debe lavarse las manos antes de consumir un alimento, brindarle información que los oriente a asumir responsabilidad individual y colectivo. En cuanto a la salud, ¿sí? La seguridad, las conductas higiénicas, por ejemplo, si van a la escuela, y enseñarles que cada vez que vayan al baño se deben lavar bien las manos, antes de consumir otro alimento lo mismo. A veces creo que hoy en día esto cambió un poco, esto de los kioscos en la escuela. Antes en los kioscos en la escuela solamente Profe, teníamos galletitas y alfajores. Creo que hoy en profe, día, sí, también el lavado de dientes, el lavado sí, vocal. sí, el lavado de los dientes es súper importante también. Eh, Esto cuando van a la escuela, vieron que muchos llevan plata y compran en el kiosco, enseñarles que deben saber qué comprar, que no siempre se compre el alfajor o el chocolate. A veces en los kioscos venden manzana, venden fruta, enseñarles de chico educarlos, digo, sobre esto, ¿sí? Lo que es alimentación saludable. Se recomienda una dieta baja en grasa, limitar el exceso de azúcar. Acá hay que aportarle calcio también, suficiente carbohidrato Profe, y también sí, las botellitas estas de Gatorade, las que vienen con, ¿cómo se llama? Con la sal de hidratación. las venden en los kioscos. ¿Qué me Claro, decís? son las que usan los deportistas para recuperar la pérdida de líquidos. Sí, más que nada para recuperar sodio y potasio. Claro, claro, claro. Sí. ¿Y qué me decías? No te entendí lo que me dijiste a un principio. Con respecto al Gatorade, Que también en cuanto a la bebida, que también es importante, que ya como cuando son chicos deportistas, que cuando empiezan a entrenar o que son, viste que ahora que hacen deporte de muy temprana edad también, sí, recomendarle ese tipo de bebidas también. está bien. Después el requerimiento calórico en esta etapa escolar es de 40 a 60 kilocalorías por día, por kilos por día. Y en esta etapa escolar también debemos aumentar en cuanto a las niñas el consumo de hierro, ¿sí? Porque porque es la etapa, digamos, en la edad en que se va a producir la menstruación, y ellas deben incorporar, digamos, en las dietas eh, el hierro. Y también en los varones para
Acuérdense que más o menos entre los 11, 12 años hay un aumento de la masa muscular y un aumento del volumen sanguíneo, ¿sí? Enseñarle a consumir aquellos alimentos que son ricos en hierro. Nosotros desde la casa, desde los hogares también tenemos que propiciar eso, ¿sí? No sé, las lentejas, todo lo que tiene hierro, ¿sí? Y no siempre Asesorar a darle, los padres sobre el uso de la sal. no siempre darle lo que tiene que ver, no sé, con los fideos, con el arroz, ¿sí? Poder tener una dieta variada y equilibrada. Sí, con respecto a la sal también es súper importante en esto de limitar el exceso del consumo de azúcares, ¿sí? Golosina. En esto de, no sé quién es que dijo, el cepillar los dientes es súper importante también enseñarle a los chicos que a la mañana se tiene que cepillar los dientes, después de comer se tiene que cepillar los dientes, a la noche se tiene que cepillar los dientes, es súper importante. ¿Por qué? Porque acá en esta etapa, entre los 12, 11 años, es como que ya no tienen los dientes de leche, tienen los dientes a los que tienen que cuidarlo porque son los dientes con los que nos vamos a morir, ¿cierto? Entonces es súper importante enseñarle eh, pautas de higiene. Profe, y Y también sí, tiene que ver eso de respetar los horarios de comida, digamos, también, que es importante eso. sí, Porque el trastorno de alimentación también tiene que ver esto con que, bueno, si son padres que no están todo el tiempo en la casa, o esto de poder enseñar que tienen que respetar los horarios de comida para evitar los trastornos alimenticios. sí, sobre todo se da los trastornos alimenticios en la etapa de adolescencia, ¿sí? Fíjense que hay en la etapa de adolescencia donde las nenas por ahí, donde van al colegio o a séptimo grado y ven, no sé, que se ven un poco gorditas y empiezan con las dietas, esas dietas que, no sé, solamente toman agua, ¿sí? Entonces en eso también nosotros como familia, como padres, tenemos que estar atentos a eso, a, a esas cosas que ocurren, ¿no es cierto? Porque eso van a afectar en todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo. Eh, Acá en la etapa de la adolescencia, donde se dan las enfermedades esto del bulismo, la anorexia, ¿sí? Capaz que comen, después van y vomitan porque quieren verse flacas, ¿sí? Y a veces se le nota hasta las costillas y ellas se siguen viendo gordas, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. Cuando tengamos un paciente adolescente internado en la pediatría o donde vayamos a hacer las prácticas, esto lo vemos mucho en pediatría adolescente, que son súper altos y que tienen problemas de bulimia y de anorexia. Entonces, nosotros como enfermeros también tenemos que aprender a qué cuidados brindarle a ese adolescente, ¿sí? Por lo general van a estar con una sonda nasogástrica porque necesitan el aporte energético durante la noche, ¿sí? Entonces les da preparados hipercalóricos durante la noche y a la mañana lo que nosotros hacemos es controlarlo, el peso, lo pesamos de espalda porque son adolescentes, ¿sí? Los pesamos dando la espalda a los números porque en realidad lo que no queremos es que vea, no sé cuánto aumentó, porque para ellos es un trastorno tan grande en todo lo que tiene que ver con la autopercepción de la imagen que ellos tienen, que no sé, capaz que aumentaron 50 gramos y para ellos es como algo fatal, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros tengamos estos pequeños cuidados cuando abordemos este tipo de pacientes, sobre todo el adolescente. Y en la etapa de la adolescencia hay una mayor demanda energética porque se dan modificaciones en la masa corporal a una velocidad de crecimiento rapidísimo. ¿Por qué? Porque aparece la maduración fisiológica y de hábito, y también porque, como el compañero decía, hay muchos chicos que hacen mucho deporte, entonces el aporte nutricional debe ser de acuerdo a las necesidades de ese paciente o de ese adolescente. Los requerimientos calóricos proteínicos de vitaminas y minerales exceden a la población, en este caso consumen, digamos, más que el adulto. Tienen mayor apetito, es normal que coman con intervalos de menor frecuencia, ¿sí?
hay un incremento en la necesidad de calcio. ¿Por qué? Porque pegan el estirón tan rápido que hay un crecimiento esquelético, ¿sí? Y necesitan hierro para la expansión de la masa muscular. Los hábitos alimentarios del adolescente también es súper importante tener en cuenta esto, en qué familia está inserta, esa familia en qué cultura, tener en cuenta las necesidades individuales de esa familia o de ese adolescente, también tener en cuenta que este adolescente va a estar inserto no solamente dentro de la familia o la escuela, sino que aparte tiene el grupo de amigos, del club, del barrio, y todas estas cosas tenemos que tener en cuenta al momento de valorar las necesidades nutricionales del adolescente. Es importante también considerar que se debe hacer participar o hacer partícipe al adolescente en lo que tiene que ver con la selección de los alimentos para la dieta, ¿sí? No solamente permitir que, bueno, que le vamos a comprar todo lo que es papas fritas o chisitos que tiene un nombre que se llaman snack, La sino que, hamburguesa de McDonald's. exactamente, sí, sino que, bueno, en esto de poder decir, bueno, no sé, hoy hay ensalada de lenteja, hoy hay carne y, bueno, todas las comidas, digamos, que permitan el aporte que él necesita para continuar con su crecimiento y su desarrollo. Bueno, ¿algo que quieran aportar del adolescente? Marce. Bueno, con respecto al crecimiento compensatorio, sí, es un tipo de crecimiento que se da, que es un fenómeno biológico, ¿no es cierto?, que se explica sobre la base del impulso genético del crecimiento celular. ¿Qué significa esto? A ver, busca un poquito de agua, ¿sí? Aguántenme dos. Bueno, este fenómeno biológico se da, ¿no es cierto?, cuando hay un retardo en el crecimiento debido, debido a determinadas causas. Esas causas pueden ser enfermedades, pueden ser infecciones, pueden ser algún traumatismo que haya sufrido el niño o ese adolescente, ¿no es cierto?, que hicieron que se produzca un retardo en el crecimiento. Entonces es como que el cuerpo es sabio, una vez que salió de esa etapa, digamos, de enfermedad, lo que hace es acelerar ese crecimiento y se le llama crecimiento compensatorio, porque trata de compensar toda esa pérdida de crecimiento que tuvo mientras esta persona o este niño estuvo enfermo. Una vez que salió de ese cuadro, el organismo mismo genera este crecimiento acelerado. Hay una aceleración del crecimiento, que es lo que tenía que haber ganado en peso, en talla, en altura, en el desarrollo de determinadas funciones mientras la persona estuvo enferma. ¿Sí? Una vez que pudo salir de ese cuadro, se produce esta aceleración y es como que hay, digamos, que tiende a normalizarse el crecimiento y el desarrollo en esta persona. Pero va a depender también de 4 factores, ¿sí? Dice que las mayores causas de estos procesos son procesos respiratorios. Por ejemplo, tenemos los niños que a veces están, no sé, con respirador mucho tiempo, y salen del respirador, siguen con las máscaras, después de la máscara usan la bigotera o la cánula nasal y pasan de la terapia a la pediatría, y entre todo este tiempo pasó más de 30, 60 días a veces internado el niño, y
y hacen que haya un retardo en el crecimiento, ¿sí? También los procesos diarreicos, ¿sí? Esto de los niños que tienen intolerancia a algún tipo de alimento, ¿sí? Hay muchos niños que tienen intolerancia a la lactosa, intolerancia a todo lo que tienen que ver con el gluten, entonces hacen estos procesos diarreicos que interfieren en el crecimiento normal. Y una vez que se hace el diagnóstico y que, bueno, que se diagnostica que es intolerante a la lactosa o al gluten, se separan ese tipo de alimento y el cuerpo, ¿no es cierto?, de una forma de poder compensar ese crecimiento, hace esa aceleración. Otra causa es la psicoafectiva, ¿sí? Niños que por ahí sufren abandono por parte de los progenitores y que luego estos chicos son ubicados en otra familia o son adoptados, eh, o por ahí niños que sufrieron, no sé, maltrato infantil y que luego son sacados de esos hogares donde se fueron violentados y los llevan a otra familia y se produce este crecimiento compensatorio. Pero ¿de qué va a depender este crecimiento compensatorio? ¿Sí? Hay 4 factores, ¿no es cierto? Primero, la naturaleza del daño, por ejemplo, como las infecciones graves. La duración del daño, cuanto más prolongado es el tiempo que el chico permanece enfermo o el daño que se produjo, menor posibilidad de compensar, ¿sí? También la edad del niño, cuanto más pequeño es el niño, menos posibilidad de poder compensar. Y el último es el potencial individual del niño, que está determinado por las características genéticas, ¿sí? Puede ser que los padres sean padres que sean de baja estatura o que sufran enanismo. Entonces, por más que nosotros busquemos ese crecimiento compensatorio y se le haga todo el aporte de los nutrientes que esta personita necesita, pero si sus papás son enanos, no creo que pueda, ¿no es cierto?, ganar, digamos, el crecimiento que nosotros esperamos. A eso hace referencia a lo que tiene que ver con crecimiento compensatorio. Nada más, esto era todo lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo. Escape para salir. Ahí está. A ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo que yo les sugiero es que traten de hacer la actividad número 2, que está relacionada con crecimiento y desarrollo, pura y exclusivamente con el tema que acabamos de tocar, que hagan esa actividad práctica y alguna duda que ustedes tengan, nos escriben al foro de consulta o nos escriben, ¿sí?, por PETCO, y nosotros todos los días, todos los docentes entramos a la PETCO y vemos las consultas que ustedes tienen. Es súper importante que ustedes se acostumbren a hacer la consulta, porque ahora es como que las clases, bueno, no sé, las hacemos de forma virtual y hagamos, no sé, como un ejercicio que sea, digamos, de casi todos los días, de decir, bueno, no sé, le pregunté esto a la profe porque me quedó la duda, o le pregunto esto, y escriban, ¿sí? A cualquiera docente, ninguno tenemos ningún problema en responderle. Por ahí, yo cuando no les doy clase a ustedes me voy al trabajo, pero a veces, después que salgo del trabajo a las 4 de la tarde, siempre me conecto o entro a la PETCO a ver si hay alguna duda, alguna consulta, y les respondo. Hola, Tani, volví. Que yo les decía que puedan resolver la actividad número 2 que trae el cuadernillo, Sí. que está pura y exclusivamente relacionada con esto que es crecimiento y desarrollo, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Traten de llevarla a cabo y las dudas que tengan nos escriben por PETCO o por PETCO, ¿sí? Hacen las consultas a cualquiera de los docentes. ¿Algo que quieras aportar, Marce? Perdón, temas de albañilería. Ah, está bien.
No, sí, la idea es que se puedan involucrar con las actividades del módulo, que en esta segunda parte de niños estén más activos con las consultas. Es lo que le acabo de decir. Que yo estoy abierta a generar por ahí tiempo extra para realizar una videoconferencia si ustedes quieren que, o sea, a mí me parece que la videoconferencia respecto de una consulta escrita por PEDCO es mucho mejor. Yo lo percibo así, no sé cómo lo perciben ustedes. Acá, profe, están preguntando si las clases de gabinete se suspenden hoy, se suspendieron para hoy. Sí, las clases de gabinete de hoy se suspendieron, ¿sí? Y con, El lunes feriado, teníamos gabinete feriado, no vamos a tener gabinete, así que pasamos para el día viernes. ok. Sí, se suspendieron por unos problemas que hubo, digamos, en esto de no alcanzamos a organizarnos totalmente para el gabinete porque veníamos manejándonos de una forma y bueno, en esto de tomar el examen y todo es como que nos fuimos atrasando, ¿sí? Así que para el viernes que viene sí vamos a tener el gabinete. Y con respecto a lo que dijo la profe Marcela, y sí, hagamos videoconferencia. Bueno, sí. Yo me reprendo. Yo les quería preguntar si el listado que me pasó Aranza de los que se incorporan a esta segunda parte está completo, o si hay estudiantes que todavía no figuran en ese listado. Se los pregunto porque los tenemos que incorporar a los grupos de gabinete. No sé cuál es el Yo listado tengo que en el listado mandaron.